¿Cuáles son los factores que originan este problema del estrés? Son 4 los factores que generalmente son las fuentes, digamos, del estrés en las personas. La idea es de conocerlos, conocer estos factores, entenderlos y luego poder ver de qué manera podemos utilizar algo de elasticidad para atender, digamos, este problema desde sus orígenes, desde sus causas, de estos factores, ¿verdad? Bien. Los factores de estrés podemos considerar que son 4. Factores estresantes de tiempo, factores estresantes de encuentro y factores estresantes situacionales, aparte de los factores estresantes anticipatorios. Perdón, vamos a analizar cada uno de ellos. Bien, vamos primero con los factores estresantes de tiempo. ¿Qué es lo que nos produce estrés relacionado con el tiempo? Podemos resumirlo así: querer hacer muchas cosas en poco tiempo. Actualmente nos damos cuenta que uno de las actitudes que toman muchos de los directivos, seguramente presionados, ¿verdad?, por la visión o por el enfoque que le dan al tiempo, es de que muchos directivos deciden darle muy poco tiempo a muchas cosas, muy poco tiempo a muchas cosas. Así nos dicen: tienes 5 minutos, te escucho, ya está corriendo el tiempo, ¿verdad? Estas situaciones nos llevan a veces a que los asuntos no se tratan con la profundidad y el tiempo necesarios, y entonces los directivos que utilizan el tiempo de esta manera, generalmente al darles poco tiempo a las cosas, no concretan, no aterrizan, no llegan, ¿verdad?, o no solucionan. Entonces eso al mismo tiempo les produce más estrés. Entonces, pues, en nuestra cultura occidental, actualmente nos encontramos con que las personas a veces le damos demasiada importancia al tiempo, como que estamos extremadamente más conscientes de que el tiempo es un recurso que se va, que se agota, y queremos cada vez hacer más cosas con el mismo tiempo, y eso evidentemente nos va a llevar a una situación de estrés. Actualmente hablamos del tiempo, digamos, de manera más obsesiva incluso. Hablamos de tener más tiempo, hablamos de sacarle tiempo al tiempo, hablamos de matar el tiempo, o de hacer tiempo, o de emplear mejor el tiempo. Antes nos preguntaban la hora y decíamos, pues son cerca de las 2. Ahora decimos, faltan 10 segundos para las 2. Antes poníamos la cita, pues nos vemos entre las 2:30 y las 3. Y actualmente nos vemos pasando después de las 2. Bueno, pero ¿qué tanto, no? Pues nos vemos a las 2:13, correcto, ¿verdad? Y entonces estamos nosotros dándole al tiempo, pues, a lo mejor, digamos, esa importancia extrema, ¿verdad?, al grado de querer, digamos, sacarle, pues, mayor provecho, ¿no? Aparentemente. El problema está en que, bueno, ¿qué es lo que consume nuestro tiempo? ¿Qué es lo que ocupa nuestro tiempo? Y eso es muy importante entenderlo. Lo vamos a ver con más detenimiento en la clase, pero les adelanto que hay algo que se consume en nuestro tiempo, y eso son nuestras actividades. Y además el tiempo, en estricto sentido, no lo podemos administrar como si fuera otro recurso, ¿verdad? No podemos guardar horas de tiempo para después,
No podemos acumular horas para gastárnoslas cuando querramos. El tiempo pasa, el tiempo se da. Entonces, cuando una persona dice no tengo tiempo, pues está mintiendo, ¿no? Es un decir, es una forma de decir quisiera tener más tiempo, pero no se puede. Pero al mismo tiempo no podemos tener menos tiempo. La persona tiene 24 horas en la medida que tenemos nosotros aquí en la tierra. Son 24 horas, ni más, pero tampoco menos. El asunto es qué voy a hacer con él, ¿verdad? Entonces, el no saber qué hacer a veces con el tiempo, o el utilizar el tiempo queriendo hacer más cosas de las que puedo, o los que me permite el tiempo, me llevan a una situación de estrés, pero también hay otra situación estresante, que es el hecho de darnos cuenta que está pasando el tiempo y no se dan las cosas que queremos. Todo eso entra dentro del juego de lo que pudiéramos llamar nosotros esta nueva habilidad de los líderes para manejar eficazmente el tiempo. Hay dos maneras de hacerlo, de manera eficiente y de manera eficaz. Y el manejo eficaz del tiempo tiene que ver con algunas cosas que me permito mencionarles a continuación. Un método eficaz del tiempo, ¿qué debe de incluir? ¿Qué debe de tomar en cuenta? ¿Cuáles son las características de este manejo eficaz del tiempo? Bien, tiene que ver con que, primeramente, los individuos dediquen su tiempo a asuntos verdaderamente importantes, y no nada más a los urgentes. Sabemos que tenemos que darle tiempo a las cosas urgentes, lo sabemos, pero también podemos nosotros tener un método que de alguna manera nos garantice que una buena parte de ese tiempo que se van a consumir nuestras actividades este día, una buena parte se la demos a cosas que nosotros consideramos importantes. No nada más a las cosas que los demás consideran importantes, porque esas cosas que los demás consideran importantes generalmente son las cosas que para nosotros son urgentes, ¿verdad? Entonces, me refiero yo a que le dediquemos un tiempo de nuestro día, de esas 24 horas que tenemos, a lo que nosotros hemos determinado que es importante. Pero para eso tenemos que darnos a la tarea de determinarlo. También las personas que quieren utilizar un método eficaz de manejo del tiempo deben ser personas capaces de distinguir claramente entre eso que es importante y lo que es urgente. ¿Cómo le hacemos? Un tip que puede ayudarles es que las cosas importantes generalmente van muy relacionadas con las cosas que para nosotros tienen valor. Entonces tenemos que hacer un buen ejercicio, y determinar y decidir qué cosas tienen valor para mí. Porque si el uso que yo hago del tiempo lo hago en actividades que no están relacionadas con lo que tiene valor para mí, entonces me voy a desalinear. Voy a desalinear mi vida. Es decir, mis actividades no van alineadas con lo que yo considero de verdadero valor. Por decir algo, si para mí es muy valiosa la convivencia familiar, por ejemplo, el tener momentos al lado de mi familia, de mis amigos, y mi trabajo me impide estar cerca de mis amigos y mis familias, entonces ya estoy desalineado. Si gran parte del tiempo que yo utilizo y me consumo con actividades, y esas actividades no son actividades que estén concordando con mi esquema de valores, entonces voy a estar desalineado y eso me va a ocasionar un estrés permanente. Otro de los factores de las, elementos a considerar en un método de administración eficaz del tiempo es que utilicemos el tiempo para obtener resultados, es decir, que nos enfoquemos en los resultados. Dicho de otra manera, tenemos que convertirnos en personas habilidosas para convertir el tiempo en resultados. Tiempo y resultados. No simplemente
en esfuerzo. No puede ser nada más que el tiempo lo estemos invirtiendo en hacer intentos y esfuerzos. Por eso es necesario en muchas ocasiones darle a las cosas el tiempo suficiente para que las cosas se concreten, porque es de esta manera en el que nosotros podemos tener un sentimiento de estar usando eficazmente el tiempo. Y finalmente, es muy importante que a la hora de determinar qué actividades se van a consumir mi tiempo, tengamos nosotros una muy buena razón para no sentirnos culpables cuando tengamos que decir que no. Las actividades que sugerimos que deben consumir la mayor parte de nuestro tiempo son las actividades importantes. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo poder saber cuáles son las actividades realmente importantes y que deben de ser mis prioridades? El consejo que les damos, o la referencia que les puedo dar, es que las actividades importantes son aquellas actividades que de realizarse van a producir el resultado que yo deseo obtener. Las actividades importantes son aquellas que producen los resultados que yo deseo, que yo anhelo. Y las actividades urgentes son aquellas actividades que demandan mi atención inmediata. Se asocian generalmente con actividades o necesidades expresadas por alguien más, que se relacionan con algún problema o con alguna situación que requiere de una solución inmediata. Entonces, pues, este factor estresante del tiempo requiere entonces de la habilidad para el manejo eficaz del tiempo. Y estos son, digamos, los consejos que podemos darles de momento. Recuerden ustedes que hay 4 tipos de actividades que se consumen nuestro tiempo. Vamos a decir, actividades urgentes e importantes, podemos clasificarlas de esta manera. Hay actividades urgentes e importantes. Esas actividades demandan atención inmediata y hay que hacerlas. Hay que darles el tiempo, porque son urgentes y además son importantes. Otras actividades pueden clasificarse como urgentes, pero no importantes, ¿verdad? Atender mi correo electrónico, interrupciones de llamadas, en fin. Estas actividades son urgentes, demandan el uso de mi tiempo inmediato. ¿Qué puedo hacer con ellas? Puedo delegarlas, puedo determinar un tiempo específico para atenderlas, pero no precisamente tal vez en ese mismo momento. Ahora, hay otro tipo de actividades que son actividades muy importantes, pero no son urgentes. Por ejemplo, el hecho de que tenga yo que realizar o elaborar mi plan estratégico para este año, por decir algo, pues es muy importante. Sin embargo, puedo yo fácilmente, para que esto no me esté presionando, pues marcar una fecha, ¿verdad? Marcar una fecha para realizarlo, por decir algo. Y finalmente hay actividades que ni son importantes, ni son urgentes, y que a veces nos quitan una gran parte de nuestro tiempo que podía ser utilizado en nuestras actividades importantes. Y esas actividades que no son ni importantes ni urgentes, tienen que ver con la rutina, tienen que ver con nuestros amigos, tienen que ver con nuestros compañeros, tienen que ver también con el orden y el desorden de mis papeles, la información, el archivo muerto y ese tipo de cosas que a veces que tienen que atenderse, pero que fácilmente podemos nosotros dejarlas en manos de otras personas o en aquellos tiempos muertos, como le llamamos, en que podemos nosotros atenderlo. Y entre más pronto resolvamos estos asuntos, pues mejor, ¿verdad? Entonces, pues, no necesariamente los tenemos que hacer nosotros, pero sí, pues habrá que atenderlos. Entonces,
este factor, para concluir con esta partecita, este factor estresante del tiempo lo vamos a resolver implementando, desarrollando una nueva habilidad que va a ser la habilidad para el manejo eficaz de nuestro tiempo. Muy bien.